Muy buenas tardes, mi nombre es Luan Andrea Badilla Muñoz y con el presente video pretendo hablarles sobre algunas características de la decodificación, conciencia silábica, principio alfabético y reconocimiento de palabras, además de algunas diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito y por último mostrar diferentes materiales que favorecen el desarrollo de habilidades en el proceso de la decodificación. Vamos a dar inicio con el primer punto, que es la decodificación. La decodificación es un proceso que se da de dos formas: auditivo y visualmente. Es una habilidad primordial para que los niños aprendan a leer. Se debe relacionar letras y sonidos para lograr una pronunciación de forma correcta. Permite que los niños descifren y pronuncien palabras que han escuchado pero que no han visto de forma escrita. La decodificación implica separar y mezclar sonidos que forman las palabras para lograr poco a poco la comprensión de lectura. En la conciencia silábica se utiliza la sílaba como principal unidad de aprendizaje en el proceso de la lectoescritura. Acá es predominante el uso del lenguaje oral. Lo primero es enseñar a pronunciar sílabas para formar palabras nuevas. Conforme se avanza en el proceso, se forman palabras y frases más complejas. Es primordial la conciencia silábica, el aprendizaje de las sílabas para el proceso de la lectoescritura, porque el idioma español es un idioma silábico y esto quiere decir pues que se lee pronunciando de forma silábica. Esto también favorece a que se tenga pues mayor éxito en la lectura de los textos. Tenemos el principio alfabético, como su nombre lo indica, alfabético consiste en el alfabeto y su aprendizaje. Esto se relaciona con la capacidad de reconocer las letras al verlas, sus nombres y sus sonidos, por lo que los fonemas que se pronuncian mediante el lenguaje oral son representados por letras. Por último tenemos el reconocimiento de palabras. El reconocimiento de palabras es una habilidad que trata de reconocer con rapidez las palabras al verlas, y aunque favorece la comprensión de lectura, esto no es suficiente para lograrlo. Es un proceso absolutamente mental, ya que reconocer palabras conlleva la activación de diferentes estructuras mentales a través de diferentes estímulos externos, ya sean auditivos o visuales. El reconocimiento de palabras es una habilidad básica, fundamental, es como un prerequisito para lograr la lectura autónoma y eficiente de los textos, así como su comprensión. Además de ser pues una de las rutas, por decirlo así, más cortas. Seguidamente tenemos las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Vamos a dar inicio con el lenguaje oral. El lenguaje oral es la comunicación que se da entre dos o más personas por medio de la palabra hablada, y el mensaje es, en este caso, captado o recibido por el oído. Es momentáneo, ya que dura solamente el momento de interacción entre el emisor y el receptor. No puede ser borrado, no puede ser corregido. Es un lenguaje informal. Se utilizan oraciones sencillas, cortas y muy fáciles de entender. En el lenguaje oral pues se presenta diferentes tonos de voz y ritmo a la hora de hablar. El lenguaje escrito es todo lo contrario. El lenguaje escrito es presentado de forma escrita, valga la redundancia, mediante símbolos, y el mensaje es captado de forma visual. En este caso no es por medio del oído, sino por medio de la vista. Es duradero ya que se encuentra escrito en algún formato, ya sea carta o mensaje de texto, y en este caso sí puede ser borrado o corregido las veces que se considere necesario. Es un lenguaje formal,
es totalmente formal. Se presentan oraciones largas y complejas. Y por último, acá no se presentan diferentes tonos de voz, sino que presenta títulos, subtítulos, signos de puntuación, interrogación o de admiración. Estas serían algunas diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Por último tenemos los diferentes materiales de los que hablaba al inicio del video. Acá tenemos el cartoncito de bingo. Este bingo fue fabricado con cartón, es un material que casi que todos tenemos en casa, cartón. Los diferentes cuadritos o celditas fueron elaborados con hojas de color y las sílabas fueron hechas a mano con Pilot color azul. Los bordecitos que podemos ver en azul fueron coloreados con el mismo marcador. Luego tenemos estas fichitas, estas laminitas, que son con las que se va a cantar el bingo. Estas fichitas se agregan en una bolsa y se revuelven, se sacan de uno en uno al azar para ir cantando las sílabas, y luego posteriormente pues que llegue el momento de que algún niño cante bingo. Tenemos también estas láminas con su respectiva división silábica. Estas láminas fueron elaboradas con hojas normales, blancas, bond. Las sílabas fueron hechas a mano con marcador color azul, y como se puede ver, cada sílaba tiene un color diferente para que sea más fácil la identificación de sílabas. Acá se trabaja con el palmoteo, que es palmotear cada sílaba. Ok, en el caso de muro sería muro, y así sucesivamente con las diferentes láminas. Por último tenemos el títere. Acá tenemos el títere, pues así no se le ve mucha forma, pero vamos a proceder a colocarlo. El títere fue fabricado, su base es una media que todos tenemos en casa. Una media. Este títere representa al personaje principal del cuento Todos somos superpoderosos, que es la niña que narra la historia de los días en casa con la pandemia. La capita de superhéroe fue elaborada también de una media color rojo, su cabello hecho de lana. El antifaz, una media color azul, sus ojos hechos de cartón, y su boquita de una hoja de colores. Son materiales que todos tenemos en casa. Es un títere muy sencillo, elaborado con materiales que todos tenemos en casa. Para finalizar, estos materiales, todos muy diferentes, favorecen al desarrollo de habilidades en la decodificación. Pero ¿cómo? Hay que recordar que la decodificación es el proceso mediante el cual se accede al lenguaje escrito. En este caso sería el alfabeto, o como comúnmente lo conocemos, el abecedario de la A hasta la Z. Las palabras escritas y habladas pues claramente se relacionan. Entonces, ¿cómo favorecen estos materiales al proceso de la decodificación? No basta únicamente con el aprendizaje de las letras para decodificar, para leer. No basta solamente con aprenderse las letras, sino que con estos materiales se trabajan sílabas sencillas que los niños podrán reconocer muy fácilmente en los textos que vayan a leer en casa con sus padres, que se utilicen en el centro educativo, o que por curiosidad pues quieran acceder a practicar lo que es la lectura. Se utilizan sílabas pues muy sencillas, diferentes estrategias, lo que es el bingo, el palmoteo es una estrategia fundamental. En el caso podemos ver de tableta, se palmotea tableta, y así los niños podrán trabajar esta estrategia cuando tengan algún material impreso en sus manos. En el caso del títere, se puede trabajar con alguna rima igual, utilizando pues palabras y sílabas sencillas para que los niños puedan reconocer con mayor facilidad lo trabajado en clase en algún texto.
Estos serían pues algunos materiales que favorecen el proceso de la decodificación. La decodificación no basta simplemente con aprenderse el abecedario, sino que se deben trabajar diferentes estrategias como las acá presentadas, con materiales que todos tenemos en casa, para que ellos reconozcan sílabas y pues resulte más fácil el proceso de la lectura y decodificación, que básicamente es lo mismo. Sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.